con algún tipo de novedades. Hay que ser súper cuidadoso aquí respecto a las expectativas, respecto a una noticia que se dio a conocer ayer a eso de las 9 de la noche respecto a el accidente de la lancha Bruma, y la INA nos entrega detalles de esto. INA, adelante. Sí, Monse, es una noticia, digámoslo, por lo menos es impactante. No hay vinculación todavía, pero le paso a contar qué es lo que se encuentra. Ayer en la planta pesquera Horizon, que está en la costa de Coronel, se encuentra, cuando estaban haciendo las descargas del trabajo del día, restos biológicos dentro de esta descarga que se estaba haciendo en la empresa pesquera. De inmediato se notifica a Cernapesca, se notifica a la PDI, y es la PDI quien va hasta el lugar para retirar estos restos biológicos y proceder a chequear qué es lo que se contiene en el lugar. Sin embargo, hasta ahora no hay una claridad de qué es lo que se encuentra, pero sí se sabe qué es lo que yo le cuento: restos biológicos. Esa es la información por lo pronto. Sin embargo, a la par con esta información que ya se está periciando, se ha notificado directamente por parte de la PDI a las 7 familias de la lancha Bruma. Estas familias que ustedes saben, lo han visto, han luchado día y noche en poder tener y esclarecer qué fue lo que sucedió el naufragio del 30 de marzo con sus familiares que estaban a bordo de la lancha Bruma. Esta es una de las nuevas pericias que se están haciendo, estos hallazgos que fueron ayer, a la par con, además, y si bien lo recuerda y lo veíamos ayer en nuestro programa, estas pericias en el dique seco que se estaba comenzando en el barco Cobra, que fueron el fin de semana pasado. Sin embargo, lo que se encuentra ayer firma un precedente muy importante en esta investigación. Por lo mismo, sin embargo, quiero clarificar que no hay todavía una vinculación. Sin embargo, se están haciendo las coordinaciones para que estas pericias se puedan entrar en este caso de la búsqueda de los 7 tripulantes de la lancha Bruma. Una pregunta. Ayer en la noche se contacta a los familiares de los pescadores desaparecidos de la lancha Bruma. Aquí lo que hay que hacer es ver si efectivamente hay algún tipo de correspondencia en ADN de los restos biológicos con los familiares. Y por eso hay que tener tanto cuidado con esto, porque realmente aquí no hay nada concluido. Aquí no hay nada concluido, es solo que hay una coincidencia geográfica. Estos restos biológicos se encuentran a propósito de una labor pesquera en Coronel. Entonces, claro, hay que hacer la relación, hay que hacer todo lo que es el cotejo de ADN, pero hay que mantener justamente aquí la cabeza fría y decirlo explícitamente: no hay ninguna seguridad de que corresponda efectivamente a algún resto biológico de los pescadores. Y lo decimos para mantener y velar por la responsabilidad de la información. Obviamente que hay expectativas, hay esperanzas de los familiares, pero todavía no hay nada que pueda concluir una relación entre esto. Contactemos, hablemos con Rafael Poblete. Sí, lo tenemos vía Zoom, al abogado de la familia. Rafael, ¿cómo está? Un gusto en saludarlo. Gracias por la disposición de siempre de conversar con TVN y con el buenos días a todos. Lo primero, ¿cómo toman estos hallazgos la familia? ¿Qué diligencias las que tuvieron que hacer y qué es lo que debería pasar de aquí en más? ¿Cómo está? Buenos días. Sí, muy buenos días. La verdad es que nosotros lo tomamos con mucha cautela, como ustedes bien lo dicen. Recordamos lo que pasó tiempo atrás acá en la zona de Concepción con el caso de la familia Matute, puesto que buscando el cuerpo del joven Matute se encontraron muchos otros cuerpos en el río Biobío. Entonces se revictimiza a la familia. Nosotros no queremos que pase eso con estos familiares. Por lo tanto, no tenemos ninguna certeza, es solo una probabilidad, y mientras no haya una certeza, no queremos tener ninguna expectativa al respecto. A la espera, entonces, ¿se le han dicho, abogados, al menos cuánto podría demorarse este cotejo de los ADN? Nos dijeron que iba a ser bastante rápido, pero lo que queremos decir es que los restos, las muestras biológicas que pudieron ser capturados en las pericias que se hicieron al interior de Cobra fueron remitidos a 4 laboratorios de la CRIM de la PDI, entre ellos a la CRIM de la PDI de Temuco, que es el laboratorio de la CRIM más avanzado del país. Por lo tanto, nosotros esperamos también esas pericias.
y esas podrían tener una demora de aproximadamente 10 días. Que esas son las que se inscriben en las diligencias que se hizo el fin de semana. Exacto. Claro, que estamos con el fondo para entender las pericias y de lo que se habría encontrado o no en el buque Cobra, en el famoso dique seco, y está esto otro que surge como una información de ayer en la tarde-noche respecto a el hallazgo en medio de una faena pesquera, ¿no es cierto?, para tener ahí separado un poco las dos diligencias que se están haciendo. Por eso mantenemos la cautela respecto a la expectativa, a la esperanza. Y también volvemos un poco al caso, ¿no? ¿Cuál es la importancia de lo que se halló, lo que se encontró en el buque Bruma? Peritaje. Perdón, en el buque Cobra, en el peritaje en el dique seco, abogado. Bueno, es muy relevante, pero yo quisiera decir, Montserrat, que esas diligencias de los peritajes tenían dos finalidades. Ajá. La primera finalidad era buscar posibles, es complicado decirlo en este horario, posibles señales o rastros biológicos de los miembros de la tripulación de Bruma. Pero la segunda finalidad decía relación con peritajes mecánicos para los señales o muestras en el casco de Cobra del impacto. Y respecto de eso, nosotros llevamos peritos particulares que demostraron y ratificaron lo que nosotros dijimos desde un primer día, vale decir que es un hecho indubitado, inobjetable, que Cobra impactó a Bruma. Desde un primer día, nosotros que hemos mantenido una versión unitaria de los hechos, siempre no hemos cambiado un ápice en la versión. Dijimos incluso desde un primer día que Cobra impactó a Bruma, y dijimos desde un primer día que Cobra había tenido daños en su domo o sonares de pesca, y al ver en el dique flotante estaban dañados los sonares y el domo de pesca. ¿Abogado? Por lo tanto, ratificamos eso. Con respecto al... Yo quiero decir algo, Montserrat, si usted me lo permite. Por favor. Las familias están revictimizadas y están muy dolidas por la actitud de la empresa. La actitud de la empresa, ella no ha llevado a litigar a través de los medios. Ha dado distintas declaraciones públicas entregando distintas versiones de los hechos. Y van 5 versiones de los hechos, a diferencia de nosotros que hemos mantenido una versión unitaria de los hechos. Y ha pedido que confiemos en su versión. Y entonces aquí se trata, sé que está don Alberto Brecht en el estudio, que fue presidente del Consejo para la Transparencia, y se trata justamente porque transparencia dice relación con credibilidad. Si uno tiene credibilidad, puede pedir que se confíe en ello. Y entonces vamos viendo. Primero, la empresa dijo al gerente general nada menos, que había hablado con la tripulación de Cobra, toda la tripulación, 18 miembros de la tripulación, y que podía afirmar, y pedía que confiaran en ello, Que no hubo impacto. que Cobra no había impactado a Bruma. Exacto. Después, el mismo gerente dijo que, en verdad, había sentido un ruido, pero que el ruido podía venir del interior. O sea, cambió su versión, porque de la nada misma, que no había pasado nada, pasó un ruido. Después fue relevado el gerente de la vocería y pasó un abogado. Y el abogado dijo que podían haber impactado restos náufragos. Una tercera versión. Luego una cuarta versión que dijo que existía una alta probabilidad de que Cobra podría haber impactado a Bruma. Y luego, cuando ya era inminente, porque se habían encontrado restos de redes en las hélices, y estaban las señales en la prueba de Cobra, dijo que si bien que existía la posibilidad de la colisión. Entonces, pero dijo en ese momento que su tripulación de Cobra decía que llevaba sus equipos encendidos de detectar otras embarcaciones, y pedía confiar nuevamente en la versión. Entonces, Colega, nosotros abogado, nos preguntamos, ¿por qué tendríamos que confiar en la versión de ellos
si han Y la han cambiado cambiado 5 veces tanto. la versión. Se entiende. Alberto Pérez quiere agregar algo y yo le tengo una pregunta también después porque es bien relevante. Colega, saludarlo. Mire, quisiera hacer una pregunta bien al callo. Este cambio de versiones de Blumar, de sus voceros, etcétera, ¿a ustedes los llevan a pensar de que acá pudo haber más que culpa? ¿Podría haber alguna actitud dolosa, el haber querido impactar? ¿O se sigue más bien la idea de que acá hubo un actor negligente, no una intención positiva de infligir daño, en este caso en Bruma? Claro. Mire, estimado colega, le quiero responder derechamente, pero antes de responderle a su pregunta, porque nosotros imputamos desde un principio una figura dolosa, pero con dolo eventual, que es no una intención positiva de infligir daño, sino que una representación, no obstante lo cual se actuó asumiendo las consecuencias negativas del valor de la acción. Lo que le quiero decir es que ¿por qué tendríamos que confiar cuando después sale haciendo una declaración pública y dice textual, y perdóneme, porque esto es relevante, y está muy bien que esté el señor Prech, porque el abogado dijo, cita textual, todas las revisiones que hemos realizado demuestran que los equipos del Cobra estaban operativos y activados. Y deslizó entonces la idea que era un problema de Bruma. La tripulación de Bruma habría tenido también una responsabilidad del accidente. Y al respecto, dos cosas, Montserrat. Simón está acá también. Prech. Simón, disculpe, se me fue el nombre. Disculpe, Simón, no volverá a pasar. No, por favor. Ya lo mismo, no se preocupe. ¿Cuáles son las dos cosas? El razonamiento de toda lógica. Primero, es altamente censurable, como estrategia de defensa, echarle la culpa a un muerto que no puede hablar para defenderse. Y dar es lo que señalamos ayer acá. Segundo, la versión de Cobra, y esto es un antecedente de Cobra y de Blumar, es falsa. Lo dijo ayer la dirigente. Y es falsa en base a un antecedente objetivo. Me hago responsable de mis dichos. Es falsa. Porque está avalada porque lo que dijo un juez de la República. Yo le mandé por interno a don Alberto Prech. Acá la tengo. Puede leer una sentencia de un tribunal de la República con rol y todo. 2009, sí. En que un tribunal de la República del año 2013 estableció que el año 2009 el mismo capitán Mancilla que iba ahora en el PAN Cobra fue condenado por haber abandonado y haber incurrido en denegación de auxilio de un piloto del PAN Cobra que rogó por auxilio y no se lo dio. Fue condenado a pagar 400 millones de pesos. Y en esa sentencia se establecieron 3 faltas del capitán Mancilla y de Blumar de obstrucción a la investigación y alteración. Entonces, abogado, a su juicio, la responsabilidad... Disculpe, Simón, sí, por un juez de la República. Y esa sentencia quedó firme ejecutoriada porque apelada por Blumar en la Corte de Apelaciones de Concepción y lo tiene don Alberto Prech, se desistió de su recurso a través de un avenimiento. Que me desmienta Blumar si he dicho alguna palabra que me salgo un ápice de la verdad judicial. Rafael, entonces, ¿por qué tendríamos que creerle ahora en su palabra? Entonces, ¿la búsqueda de usted va a apuntar a la responsabilidad individual del señor Mancilla o a la responsabilidad empresarial de Blumar? Son cosas distintas y en ámbitos distintos. Son cosas distintas. Mire, respondo lo que dijo el colega Prech, derechamente. Nosotros imputamos 2 delitos. Imputamos primero un delito de homicidio cometido con dolo eventual por una zona de alto tráfico marítimo. Circular a 11 nudos de velocidad en el mar equivale, como en la tierra, a circular a 150 kilómetros por hora en una zona de un colegio en el que podrían haber embarcaciones menores, en pana, personas que estuvieran en un bote salvavidas. Es una conducta temeraria pasar a esa velocidad sin vigía o equipo de encendido. Y recuerdo que un vigía de Cobra se suicidó. Sí, y entonces ahora yo emplazo, porque aquí Blumar emplaza al Ministerio Público con una osadía tremenda, que responda a 4 interrogantes que tendrían que responder los tripulantes nuestros que están muertos. Pero ellos que respondan. ¿Por qué se suicidó? ¿Por qué se suicidó don Juan Sangüesa? ¿Por qué no responden eso? Estuvo 3 días en reuniones con abogados y con psicólogos. Y eso dice el Código Procesal Penal, que es sintomático de que pueden haber tratado de inducirlo a que se concertaran para entregar una versión unitaria de los hechos. Eso es contaminar la declaración. Eso no corresponde, ¿Abogado? no corresponde. Sí, no, yo creo que ese es un punto que
no nos debe dejar de espantar. Que aquí hubo una persona que se quitó la vida. Ese también Es la octava víctima, Montserrat. es un elemento muy importante y que lamentablemente no está la persona nunca más para hablar de esto. Pero sin duda nos habla del conflicto que hubo internamente en la tripulación del buque Cobra respecto a esto. Y uno se va a tener que preguntar, ¿hubo presiones para que él no confesara? ¿Hubo culpa? Pero antes estarán relacionados los hechos. ¿Estarán relacionados los hechos o no? Es muy difícil esto. Es muy difícil y quizás eso nunca se llegue a una verdad, ¿no es cierto? Pero aquí su teoría es que al menos hubo denegación de auxilio. ¿Usted cree que la Sin gente duda. de la lancha, del buque Cobra, porque claro, ha ido cambiando la versión del abogado de Blumar, desde no pasó nada hasta hubo un ruido, hasta no nos dimos cuenta, y ahora el fin de semana fue impactante cuando el abogado de Blumar dice sí, hubo colisión. Es decir, hoy día Blumar está aceptando que hubo una colisión. Entonces ahí la línea de defensa de Blumar va a ser hubo colisión pero no nos dimos cuenta, y me imagino quizás la línea de usted o Blumar, que también tiene derecho a defenderse, va a decir la verdad que el que no debía estar posicionado ahí era Bruma y no Claro. Cobra. pero Y esa va a ser lo que técnicamente va a tener que discernirse. y me imagino que, y reitero, el tema de la denegación de auxilio va a ser uno de los nudos claves de este proceso. Claro, mire, ¿Y usted cree, Dado que está- abogado, perdón, así como ya quizás no tanto en la profesional, ¿usted cree que aquí el tema fue denegación de auxilio? de las dos figuras por las cuales nos querellamos, la primera es un delito de homicidio con dolo eventual, porque ellos no podían, ellos asumieron, sabían, porque anteriormente, y yo participé en esa causa, se condenó al PAM Bond por haber impactado una embarcación en el mismo punto, dejando 3 muertos, en que se determinó la responsabilidad del patrón, del capitán de Pan Bond, que era de Pacific Blue, empresa relacionada con Blumar, y se le atribuyó responsabilidad al capitán por haber circulado a 11 nudos, que era una velocidad no razonable ni prudente, atendía las condiciones de tránsito de ese sector. Por lo tanto, no podían menos que saber, era previsible producirse un accidente. Pero es más, la segunda figura, Montserrat, creo que se lo dije en una entrevista pasada, viene del derecho, desde antes del derecho romano. El jus naufragis establecía la pena de muerte para el capitán que no auxiliara una embarcación náufraga. Establecía la pena de muerte para el capitán y su tripulación. Es una de las figuras penales más graves que existen. Por lo tanto, esa figura podrán cuestionar la primera, pero la segunda jamás, porque un impacto de esa magnitud es imposible que no lo hubieran sentido. Y ahí va ese pacto de silencio, y ahí va la explicación lógica, porque todo tiene una lógica en el derecho. ¿Qué otra razón puede haber llevado a que don Juan Sangüesa se quitara la vida? Porque quien nada hace, nada teme. ¿Para qué tener 3 días encerrado a personas con abogados y con psicólogos, pudiendo inducirlo? Pero les digo algo más. Por lógica, porque aquí usted dice, no lo llevemos a los jurídicos. Está bien, no lo llevemos a los jurídicos. Perfecto. Una verdad a medias es también una mentira a medias. ¿Por qué desde un primer momento no se dijo la verdad? Impactamos a Bruma. ¿Por qué decir, no pasó nada, no lo impactamos? Sentimos un ruido. Se suicidó una persona y en ninguna de sus declaraciones, como que no hubiera sido nada, se refieren a ese tripulante, que es de ellos. Rafael, Todo sospechoso. sí, Mire, aquí sí. es una novela de una Edward que se ha dado Allan Poe por- de misterio y entrega por capítulos. Y por Llamamos goteo. a ser transparentes, que entreguen toda la verdad de una buena vez por todas, que no nos siguen entregando capítulos de verdad. Una verdad media es una mentira media. Digamos la verdad de una vez por todas. Nosotros hemos tenido una sola versión, no hemos cambiado un ápice. Ellos han cambiado. Rafael, vamos a seguir, por cierto, muy cerca de este tema. Estamos a la espera de cuál es el resultado de estos exámenes de los restos biológicos encontrados ayer ahí en Coronel. Así que le mandamos muchas gracias por este contacto, y cuando son las 9:46 minutos,